Queremos decirles que en nuestra región, desde el anuncio de este proyecto del nuevo aeropuerto, ya está causando daño a las comunidades de toda la ribera del lago de Texcoco, principalmente por las obras complementarias que le darían vida a este proyecto del nuevo aeropuerto, tales como son carreteras, las vías de acceso, son autopistas, también la expropiación de tierras para estas obras que en este momento a algunos de las comunidades, como en el municipio de Acolman, de Tezoyuca y Atenco, se han venido comprando a través de licitadoras, como en el caso de Pinfra y Lince, que vienen robando la tierra con contratos totalmente leoninos, en donde se les da a los ejidatarios únicamente un porcentaje del contrato, que no llega al 50%, y posteriormente que ya pasó la obra, como en el caso de Acolman, donde ya está construida la carretera, ya no les pagan a los ejidatarios. Entonces es un robo a nuestra gente lo que están haciendo a través de este tipo de convenios, pero a la gente que se opone a vender la tierra se le está expropiando, y estas expropiaciones no han sido debidamente consultadas ni notificadas a los pobladores, que son los dueños del territorio, y se está violentando tratados internacionales como el convenio 169 para pueblos y comunidades tribales o pueblos indígenas, y también el artículo 2 constitucional, porque tenemos derecho a una consulta y que el gobierno pues sepa si estamos de acuerdo o no con las obras que trata de implementar, cosa que no hace, más sin en cambio pues expide los decretos expropiatorios y a la gente la han retirado de manera violenta. En el caso de la comunidad de Tequisquitlán, tiraron la casa de unos ancianos, a los cuales sacaron violentamente de su casa, y bueno, mataron los animalitos que tenían ahí, y pues no les dieron ni tiempo de retirar sus pertenencias, y fueron echados con violencia por más de 1000 granaderos de su domicilio, y ocuparon su terreno para la creación de esta autopista que ahorita ya entronca con la carretera Lechería Los Reyes, y que viene desde Tuxpan. Bueno, este tipo de situaciones se están dando, se viene arrebatando la tierra de manera violenta, y además se viene robando la tierra, y nosotros también estamos perdiendo parte de nuestros recursos naturales, principalmente el agua, y sabiendo que además es una zona de esos acuíferos que son los más sobreexplotados de la cuenca del Valle de México. No con esto se está dando permiso a la construcción de unidades habitacionales por parte de la Semarnat, se le está dando la factibilidad para este tipo de obras y de construcción de unidades habitacionales, a pesar de que ya no hay agua en esta región. Y bueno, en el caso de Texcoco, con el Grupo ARA, que el ayuntamiento hizo un convenio a través de una alameda que le dieron a cambio, están facilitando la construcción de 970 viviendas que pueden terminar en 4000 en esa región. Y bueno, así como esto, nosotros también estamos perdiendo en nuestra biodiversidad nutrimentos naturales y riquezas que tenemos dentro del lago, como es el tequesquite, el aguautle, el alga espirulina, la sal de tierra y otros, y además de que así se está acabando con la fauna silvestre de nuestra zona. Y este santuario de aves migratorias pues está en riesgo de perderse, y lo cual traería también como consecuencia que pudiera colapsar por la falta de agua y por la urbanización que se pretende hacer en esta región, que pueda colapsar toda la cuenca del Valle de México, incluyendo la propia Ciudad de México, a la cual se estaría en riesgo de aumentar más la contaminación, la falta del recurso del agua, entre otros, también la seguridad, la vivienda, la falta de empleo y problemas sociales que acarrearía pues la construcción de este proyecto o macroproyecto que pretenden hacer.
Otro de los factores que también nosotros vemos que no le ponen nada de atención y que el gobierno pasa por alto es el rescate de nuestros centros ceremoniales, nuestra riqueza histórica y cultural que existen en toda la cuenca del Valle de México. Nosotros somos pueblos originarios y están enterrando los restos paleontológicos, pero también restos arqueológicos de las culturas de nuestros primeros pobladores en la cuenca del Valle de México. Esto es grave. El INAH no hace absolutamente nada. Tenemos aquí compañeros de Chimalhuacán que nos pueden hablar de lo que está pasando en los Tepalcates, en el Molino, en donde pues están saqueando también los restos arqueológicos y además, bueno, pues están enterrando otros tantos y se está terminando con el Cerro del Chimalhuache, que es un centro ceremonial de nuestra cultura colua y que hoy pues está ya invadido por los antorchistas y se está también pues llenando de casas ahí también. Nosotros le estamos exigiendo al gobierno respeto a nuestros pueblos y respeto a los tratados internacionales como el que les comentaba del convenio 169. Y bueno, esto ha sido una política ya planeada por el gobierno federal desde hace muchos años y ha dejado de inyectar recursos al campo. Nosotros como campesinos se nos ha negado la perforación de pozos para sembrar verduras, alimentos que le den de comer a nuestro pueblo, pero sí le dan a las urbanizadoras este recurso. Y nosotros sabemos que la vocación del lago va a seguir siendo eso, lago. Donde se pretende crear este proyecto del nuevo aeropuerto es una zona que está compuesta por arcillas principalmente altamente alcalinas. Anteriormente existía la empresa Sosa Texcoco, la cual extraía la salmuera del subsuelo para producir bicarbonato de sodio. Y hoy podemos ver cómo esa salinidad hace daño a las colonias circunvecinas y las casas se corroen rápidamente. Entonces, en la medida de que se le siga extrayendo agua a esta región, las arcillas van a seguirse solidificando y van a seguir hundiéndose, provocando con esto que el proyecto del aeropuerto no sirva porque va a haber agrietamientos. En esta parte ya han hecho pruebas. Si ustedes, los periodistas que están aquí, pueden pedir permiso para ver las pruebas que se están haciendo ahorita en donde se pretende hacer las pistas, ya hicieron planchas de concreto, las cuales ya se cuartearon por el hundimiento rápidamente que se ha venido haciendo ahorita en estos últimos meses por la falta de agua. Entonces, esto es lo que puede provocar el proyecto del aeropuerto. Y bueno, los pueblos y comunidades originarias del oriente del Estado de México no vamos a permitir que se haga un aeropuerto de esta naturaleza. Nos estamos organizando y oponiendo junto con organizaciones de la Ciudad de México y de otros estados del país para que se impida esta aberración. Nosotros sabemos que este aeropuerto no debe de ser. Beneficia únicamente a la clase empresarial y política de este país y se hace por negocios, no tanto porque haya muchos viajeros de nuestro pueblo hacia otros países, sino porque va a servir al saqueo de los recursos naturales de nuestro país. Nosotros sabemos lo que se está planeando con los tratados internacionales y de cómo las grandes empresas transnacionales van a venir a saquear toda la riqueza de todo el continente americano. Somos el último continente que posee una inmensa riqueza y nuestro país también está en la mira de saquear todos los recursos que poseemos, minerales, petroleros, hidrológicos y nuestros bosques y ríos que van a ser saqueados por los proyectos, por las mineras, y nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestro territorio. Nos pertenece a los pueblos originarios y por ese motivo creamos junto con otras organizaciones este Frente Amplio, el cual esperemos que sigamos adelante para evitar que se ponga en riesgo al propio país, pero principalmente la cuenca del Valle de México, incluyendo la Ciudad de México. Muchas gracias.